en Notimundo Estelar. Información inmediata. Desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo se hablará sobre los retos y oportunidades para la compra de medicamentos e insumos médicos en el país. Una situación que complica cada día más la situación de los tratamientos para los pacientes a nivel nacional. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Damos la bienvenida a los estudios de FM Mundo a Andrés Altamirano, coordinador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hablar sobre los retos y oportunidades en la compra de medicamentos e insumos médicos. Es o no sostenible. Nuestro sistema, tal y como está concebido, es parte de las dudas y parte del debate también. Andrés, bienvenido. Buenas tardes, Fausto, y un cordial saludo a toda la audiencia. ¿Cuáles son los retos? Porque hemos visto, y lamentablemente hasta el día de hoy, la situación de los pacientes a nivel nacional es muy complicada. Hay una crisis que no se la quiso ver en algún momento, hay una crisis evidente, y la compra de medicamentos, de insumos, parece tener varios tropiezos, no de ahora, sino ya históricamente. Sí, Fausto, nosotros como fundación organizamos un evento que se realizó en conjunto con la Escuela de Salud Pública de la Universidad San Francisco el viernes pasado, con el objetivo de analizar la crisis de salud. Y para poderte resumir qué se debatió, qué se discutió en este evento, te podría comenzar contando que es una realidad bastante cruda y que se puede resumir en una frase en la que comienza con no hay. Cuando un paciente acude a una farmacia de un hospital público, se encuentra con la frase no hay medicamentos, no hay medicinas, y esto se convierte, más allá de una molestia administrativa, de un problema logístico, se convierte ya en una crisis, en un problema de salud. Evidentemente, para los pacientes, por ejemplo, para pacientes que sufren diabetes, pues esto puede significar, por ejemplo, que no tengan insulina un día, o para pacientes que sufren cáncer, esto podría es un problema de vida o muerte, una lucha contra su totalmente. Entonces, nosotros debatimos con respecto a las crisis que se está viviendo actualmente los ecuatorianos, y un dato muy interesante que salió en este foro es que lamentablemente las familias vulnerables están asumiendo el costo de sus tratamientos. El costo total de sus tratamientos puede ascender a muchos miles de dólares en los casos de enfermedades huérfanas, de enfermedades oncológicas, y el dato que nos sorprendió es que el 33% de ese gasto de salud está saliendo de los bolsillos de los ecuatorianos, es decir, que los pacientes están pagando con sus ahorros, endeudándose para poder cubrir sus tratamientos y poder luchar con su vida. Incluso en el caso de muchos, por no decir la gran mayoría de los pacientes del Seguro Social, donde han aportado durante años, décadas en otros casos, y los tratamientos tienen que asumirlos. Sí, y es lamentable porque vemos que el desabastecimiento se lo puede medir, y a nivel del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vemos que ese nivel de abastecimiento llega al 65%, en el Ministerio de Salud Pública llega al 45%, y en muchos de los hospitales no llega ni al 30%. Entonces estamos viendo una crisis en el cual hace falta medicinas, no se tiene insulinas, no se tiene antibióticos, no se tiene antivirales, y esto perjudica el bienestar y el desarrollo social de los ecuatorianos. Y vemos ahí porque, por ejemplo, yo tenía un registro de justamente sobre el abastecimiento de medicinas. El sistema existe, el sistema permite ver en dónde, cuánto hay, qué tipo de medicinas hay, cuáles faltan, y normalmente todos los casilleros se encuentran en rojo, y esto genera preocupación porque no solo que están en rojo, sino que los pocos que están en verde son las medicinas quizá que eventualmente la gente podría asumir el costo. En rojo están las que más se necesitan. Lamentablemente, este nivel de desabastecimiento lo está perjudicando a la ciudadanía. En sí, las causas, tú las sabrás más que yo también, que los procesos de contratación pública están llegando tarde, son procesos burocráticos que están tardando, y algo con respecto a la trazabilidad de los medicamentos tiene que ver que el control de inventarios se está realizando de una manera muy precaria. Las casas de salud están manteniendo hojas de cálculo, hojas de Excel para llevar sus inventarios, los procesos de contratación, el inventario que se encuentra en tránsito. Pero hay un sistema por el que se está pagando. Hay un sistema por el que se está pagando que es precisamente para evitar hacerlo de forma manual.
Sabes, Fausto, actualmente no existe un sistema de trazabilidad a nivel de Ecuador, un sistema de inventario unificado. Cada casa de salud realiza su inventario a través de una hoja Excel y esto lo reporta a la casa matriz del Ministerio de Salud Pública. Entonces, el registro se encuentra manual y al momento de realizar en hojas de cálculo, esto es muy fácil de manipular. Entonces, una de las principales causas de por qué no sabemos cuánto se encuentra en bodega los medicamentos o si existen medicamentos que se están caducando es por esta falta de un mecanismo, un sistema que podamos llevar los inventarios de las medicinas desde los insumos médicos. Hablamos de falta del sistema, hablamos de burocracia, pero ¿no es quizá el mayor de los problemas la corrupción? Evidentemente, una de las cuestiones es que si no existe un monitoreo o un seguimiento de cómo se encuentran los actuales medicamentos, sus inventarios, estos pueden ser permisibles para actos de corrupción. Entonces vemos que el sistema ha pasado por muchos años capturado por ciertos tipos de mafias, que se podrían decir así, y evidentemente lo que se tiene que hacer es transparentar justamente las compras públicas. Pero las mafias siguen allí. ¿Cómo las combatimos? Las mafias pueden seguir ahí, sin embargo necesitamos que exista mayor transparencia sobre las compras que se están realizando. Por ejemplo, tenemos compras emergentes que se han hecho actualmente por las declaratorias que tiene el Ministerio de Salud Pública y del IES. Sin embargo, no se conoce bien cómo están estos procesos y cómo se llegaron a los precios referenciales que estamos evidenciando. Evidentemente, cuando compras por emergencia, esto es un síntoma de una falta de planificación. Entonces, estamos teniendo y cayendo en esta trampa de las compras emergentes porque no estamos teniendo una adecuada planificación, no tenemos un sistema de trazabilidad, los procesos de burocráticos están en este sentido tardándose mucho y lo que tenemos es una respuesta tardía. Estancan las compras de los insumos y medicinas. Claro, cuando uno ve los procesos de contratación pública, existen muchos en los cuales existe a veces proveedores fallidos, proveedores que no entregan o que no cumplen con la calidad que se necesita de los productos o insumos médicos. Entonces, una de las cuestiones que también uno debe ver y debe en este sentido resolver es cómo se está evaluando la calidad sanitaria, la calidad que tienen los medicamentos. Entonces, no es un problema que actualmente surge, sino que se está convirtiendo en algo estructural. Ya no es un problema emergente, porque esto no es de solo este gobierno, sino viene de años pasados que desde la pandemia se ha agudizado. Si tú recordarás, teníamos casos en los cuales los mismos medicamentos, y actualmente pasa que los medicamentos del IES, los medicamentos de salud, se encuentran en las farmacias aledañas o farmacias que no estarían autorizadas su comercialización. Entonces ahí mencionas los casos de corrupción y los casos de posible fraude en el cual no existe controles de seguimiento y de monitoreo adecuados. ¿Quiénes son los responsables de que este sistema, de que esta dinámica se mantenga así durante décadas? Porque han pasado autoridades y en algunos de los casos incluso han sido procesadas penalmente esas autoridades precisamente por temas relacionados a la compra de medicamentos, de insumos, pero la solución no llega. Sí, evidentemente hemos pasado por muchas hojas de ruta, muchas actividades, muchas acciones que se han planeado y han quedado justamente en una hoja. Entonces, vemos que esta nueva designación de la vicepresidenta para que pueda encargarse del Ministerio de Salud, existe esta voluntad política para resolver los problemas, causas raíces que están dañando y afectando el bienestar de la ciudadanía. ¿Ustedes creen que este nombramiento es una buena intención, una intención de cambiar realmente las cosas? Más allá del conocimiento técnico que podría tener la vicepresidenta, nosotros consideramos que debe existir la voluntad política para ver cambios que en este sentido puedan impactar a la calidad de vida de la ciudadanía. Tenemos enfermedades, en este caso, que podrían ser muy comunes, que no existen medicamentos, pero hay enfermedades, por ejemplo, catastróficas, enfermedades huérfanas o raras, en los cuales los costos de la medicina y los costos de tratamiento ascienden a mucho más. Entonces se debe plantear mecanismos que te permitan tener diferentes alternativas para costear estos tipos de medicamentos. Entonces, en el conversatorio que tuvimos la semana pasada, aparte de realizar una crítica positiva, propositiva, nosotros recomendamos y se realizaron algunas acciones que se podría tomar por el parte del Ministerio de Salud Pública y en este caso por la vicepresidenta, y en uno de esos analizar los acuerdos o más bien los modos de contratación pública. ¿Cuáles serían posibles? Porque también mucho se ha dicho, el mercado ecuatoriano no permite realmente hacer estas adquisiciones masivas. No hay la oferta como para cubrir
conseguirlo, y tampoco hay una normativa que permita hacer compras directamente hacia afuera. A ver, la normativa sí establece las compras centralizadas, las compras por importación de medicamentos cuando no se encuentran a nivel nacional. Entonces existen diferentes modalidades, pero vemos que estas modalidades han tenido sus diferentes fallas y sus diferentes virtudes. Sin embargo, creo que estamos dejando de ver el resultado final de la compra de un medicamento, que es la mejora de la salud y del bienestar del paciente. Entonces se debe pensar ahora en acuerdos. Parece que a nivel internacional sí lo consideran, por ejemplo, de riesgo compartido, en que el proveedor y la entidad contratante asumen un riesgo y el tratamiento se paga solo si el paciente mejora su estado clínico. Entonces, teniendo este tipo de convenios, este tipo de acuerdos con los proveedores, podríamos tener un mejor resultado que no solo se evidencie en el ahorro o en la eficiencia de un proceso administrativo como la compra pública, sino que se evidencie en un resultado clínico, en el resultado del bienestar de la ciudadanía y del... ¿Será que las autoridades están dispuestas a recibir estas sugerencias, a procesar estas inquietudes? Porque pasa un ministro tras otro, vienen las ofertas. En ese mismo puesto aquí, un exministro dijo que en 2 meses comenzaban a llegar las medicinas. Eso no ha ocurrido. Anunciaron la compra masiva de medicinas y eso no ha ocurrido. Los hospitales siguen hasta hoy desabastecidos. Creo que la respuesta viene de 2 vías. La primera es que la inestabilidad política juega en contra totalmente de una política puede que sea estable y sostenible en el tiempo. Entonces, si tenemos recambios de ministros y de liderazgos, evidentemente eso a veces es un borrón y comienza de nuevo. Y la segunda, eso es algo que está en las manos y en la responsabilidad de los gobernantes. Totalmente, de tener una política de Estado y que esto se pueda convertir en acciones de mediano y largo plazo. Y antes de que también nos pasemos, Fausto, también consideremos que también puede ser un problema de dinero, un problema de plata. En la Constitución claramente dice que el ecuatoriano tiene el derecho a la salud y se deberá gastar en el sector salud el 4% del Producto Interno Bruto. Pero si nosotros miramos las cifras desde el año 2021 hasta el octubre del 2025, esto ha tenido una tendencia decreciente. En este octubre, el porcentaje del Producto Interno Bruto con respecto al gasto de salud llegaba al 1.7%. Bueno, entiendo que ya se acerca para el 2026 en la proforma, no obstante, una cosa es lo que se pone en el papel. Como dicen, el papel aguanta todo. La proforma puede aguantar que pongan el porcentaje que sea, que se alcance el presupuesto o que presupuesten lo que corresponde para salud, de ahí a que lo gasten, de ahí a que lo ejecuten eficientemente, ya hay una distancia. Claro, hay una brecha entre el presupuesto codificado, que es el presupuesto que se planifica, y el presupuesto que realmente se devenga, que es el que se ejecuta. Si nosotros también analizamos a octubre del 2025, vemos que el Ministerio de Salud Pública no ha ejecutado más allá del 50%, el 42%. Con lo cual no sacamos nada, duplicando si quieren el presupuesto, si no se ejecuta, si no se compra, si no se gestiona. Y si regresamos a ver la inversión, el presupuesto de inversión no se llega ni al 5%, Fausto. Entonces, ahí están los problemas evidentes estructurales, una falta de financiamiento que posiblemente no se esté ejecutando el presupuesto, procesos de contratación que son lentos, burocráticos, un sistema de trazabilidad de los medicamentos que no es el adecuado, no se tiene un sistema de inventarios y sin duda esto está perjudicando a la salud de las ciudadanías, que a la final quien termina pagando su tratamiento, o al menos el 33% del gasto, es del ciudadano, es del paciente. Y esto debería ser garantizado por el Estado. Andrés, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Una buena tarde, Fausto. Andrés Altamirano, coordinador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando sobre los retos y oportunidades en la compra de medicamentos e insumos médicos. Algunos de los puntos que han sido identificados, parte de un diagnóstico que lamentablemente no es alentador. Esperamos que los cambios, la gestión que se debe hacer principalmente para un sector tan golpeado como la salud, se ejecuten para los próximos meses. Se necesita medicina, se necesita insumos y para ello se necesita evidentemente gestión. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e